Bueno. Vamos a empezar con la clase. Vamos a recordar que en el curso estuvimos viendo dos problemas formalmente idénticos. El que vimos cuando hicimos la síntesis de Fourier, donde empezamos sintetizando una suma de cosenos temporales con amplitudes constantes y frecuencias equiespaciadas. Todas las amplitudes, eso se representaba con este peine, donde todas las alturas eran iguales, esas eran las amplitudes, y donde la distancia entre peines era la misma, eso es que estaban equiespaciadas. Después, en la última clase, vimos una suma de cosenos espaciales, que son las ondas propagantes, que salen de n fuentes. Y esa suma de cosenos espaciales tenían amplitudes que eran aproximadamente constantes bajo circunstancias comunes, bastante comunes en los experimentos, y que tenían diferencias de camino equiespaciadas cuando las fuentes estaban equiespaciadas. ¿Sí? Las diferencias de camino estaban entonces, diferían en esta distancia delta, y en ambos casos, en los dos problemas, había una sumatoria de exponenciales imaginarias. Y en ambas situaciones me daba una perturbación a la frecuencia promedio. Acá lo que jugaba el papel de frecuencia tenía que ver con las distancias entre diferencias de caminos ópticos. Y otra cosa que antes era la moduladora y que ahora también es la amplitud, resulta ser la amplitud de la perturbación. La amplitud de la perturbación tiene entonces una parte que es esta y una fase, y entonces en ambos casos llegábamos a cosas del tipo seno de NA sobre seno de A. Alfa, lo llamamos, seno de N alfa sobre el seno de alfa. Bueno, entonces las soluciones también son formalmente idénticas, ¿no? Como vemos, y antes teníamos a esta distribución de frecuencias, la llamábamos B de omega, y con esta B de omega de este dibujito pasábamos a una F de T, que tenía que ver con el zinc, con el seno cardinal. Y acá también tenemos un dibujito que es similar, es completamente similar. Lo único que acá en el eje van estos deltas. Entonces se dan cuenta que sintetizamos a partir de una función que depende de la coordenada Y, que me dice cómo están distribuidos las diferencias de camino en el intervalo, en el eje Y minúscula, es decir, en el plano de las fuentes, transformamos a una función en el plano Y mayúscula, que era el plano de campo lejano, ¿sí? Porque acá poníamos una lente y habíamos dicho que poner esta lente era equivalente a mirar en el infinito. Entonces, de una distribución, de nuevo, de una distribución de caminos ópticos que controlábamos mediante la distancia entre fuentes y un montón de cosas que supusimos para hacer este caso particular, donde salía el resultado analítico, sintetizábamos una distribución de amplitudes en el plano que
fíjense que si antes hablábamos de la transformada de Fourier, de la función de omega, una función del tiempo, ahora vamos a hablar de la transformada de Fourier de una distribución de fuentes a una distribución de intensidades. Y lo que juega el papel de las variables conjugadas acá son y y el seno de θ, o algo proporcional al seno de θ, y acá las variables conjugadas eran la frecuencia y el tiempo. En la clase pasada también habíamos visto que el límite de distancia entre fuentes es muy pequeña, es decir, d mucho menor que lambda, que también lo podríamos interpretar como que poníamos cada vez más fuentes, pero las dejábamos localizadas en este espacio, en esta distancia b, que es igual a nd. ¿Sí? Lo que teníamos era algo que sonaba a Huygens, porque el principio de Huygens decía que cada punto del frente de ondas actuaba como un emisor de ondas esféricas, y entonces nosotros ya lo hemos usado varias veces, que si acá ilumináramos este plano y tuviéramos un agujerito, tendríamos acá una distribución de fuentes de Huygens secundarias que se encienden, encendidas por la onda incidente. O sea que el límite de esto me daba esto, y es lo que se llamaba difracción de Fraunhofer por una abertura. Hasta ahí habíamos llegado a la clase pasada. Difracción de Fraunhofer. ¿Por qué de Fraunhofer? Bueno, acá Fraunhofer se usa como opuesto a Fresnel. ¿Sí? La difracción se puede estudiar. La difracción en realidad es esto, es una interferencia de muchas onditas, de infinitas onditas, de estas onditas de Huygens que pueden ser obstruidas por obstáculos. Entonces, un frente de ondas que se está propagando ilumina un obstáculo, y las partes no obstruidas del obstáculo, ahí empiezan a actuar las onditas de Huygens, no para reconstruir el frente de ondas original, sino para reconstruir otro frente de ondas, y eso es lo que se llama difracción. La onda difractada es esa, es la onda que interactuó con el obstáculo y que ahora no tiene el mismo frente de ondas que antes cuando no era obstruida, porque ¿por qué? Por la interferencia es distinta. ¿Sí? Se llama de Fraunhofer porque cuando se observa muy lejos, sucede este fenómeno de que el diagrama que se observa de amplitudes o de intensidades no depende de la distancia entre el plano de observación y el objeto. Tiene siempre la misma forma. En cambio, en la difracción de Fresnel, que es una difracción de campo cercano, se llama difracción cercana, esa es la de Fresnel, la distancia de observación es cercana, muy cercana. Eso trae como consecuencia que las diferencias de camino entre las ondas que interfieren no sean lineales como eran acá, que eran lineales con la posición en la pantalla, en la pantalla, ¿no? O en la distribución de fuentes. Y bueno, entonces esto se podría sintetizar así, como que si el objeto que emite la onda, la fuente que emite la onda original está cerca del obstáculo, o si el punto de observación está cerca del obstáculo, ahí se llama difracción de Fresnel. Solo cuando la fuente está muy lejos del obstáculo y se observa muy lejos del obstáculo, eso se llama difracción de Fraunhofer. En el curso vamos a estudiar la difracción de Fraunhofer. ¿Por qué? Porque es más fácil. ¿Por qué es más fácil? Porque las diferencias del camino óptico son lineales con las coordenadas en los obstáculos.
Eso sería técnicamente lo que va a pasar. Presten atención que siempre va a pasar eso. Cuando estudiemos, en los casos que estudiemos de difracción de Fraunhofer, las diferencias de camino óptico van a depender linealmente de con las coordenadas de las fuentes que están en el obstáculo, de esas fuentes secundarias de Hughes que están en el obstáculo. Bueno, y entonces la manera práctica de obtener las condiciones de Fraunhofer es con dos lentes. Uno se asegura que está en la condición de Fraunhofer, por ejemplo, sí, tomando una fuente puntual, tomando el obstáculo y poniendo la fuente puntual muy lejos del obstáculo. Y después observar la difracción muy lejos del obstáculo, en este punto P. ¿Sí? Entonces, cuando la fuente S y el punto P están muy lejos, es Fraunhofer. Ahora, la manera de que se cumpla exactamente Fraunhofer es lo más lejos posible la fuente S. Bueno, para eso la ponemos en el foco de una lente, y ponerla en el foco de una lente hace que el obstáculo esté iluminado por ondas planas. ¿Se dan cuenta? Entonces fíjense que si el obstáculo está iluminado por ondas planas, todas las fuentes se prenden juntas si la fuente está en el eje en el foco de la lente. ¿Sí? En cambio, si la fuente la bajo, por ejemplo, la saco del eje de la lente, la pongo más abajo o más arriba, también van a salir ondas planas de la lente, pero van a salir ondas planas con una cierta inclinación. No van a prender simultáneamente a las fuentecitas en el obstáculo, pero las van a prender con un desfasaje que va a ser lineal, porque va a ser las diferencias de camino van a ser análogas entre estos planos que no están dibujados, ¿no? Pero imagínenselos, estos planos, estos frentes de onda incidentes que no son paralelos a la pantalla esta o al obstáculo este. ¿Sí? De la misma manera, si pongo una lente, una segunda lente, después del obstáculo y observo en el plano focal de esa segunda lente, bueno, vamos a estar en la situación que marcamos acá, ¿sí? Que en cada punto, en cada coordenada del plano de observación, solo van a estar interfiriendo las partes de las fuentes de las onditas elementales que corresponden a rayos que tienen una sola inclinación. Y ese es el seno de tita, esa inclinación es tita, ¿sí? Y es la que es la variable conjugada. O sea que tita está unívocamente relacionado con Y. O sea, la variable conjugada tiene que ver con este Y, que es proporcional al seno de tita. Bueno, también vimos de que la localización de la... Bueno, esto se va a cumplir, vamos a ver que se cumple siempre, que la localización del obstáculo, que en este caso era la abertura de ancho B, resulta inversamente proporcional a la localización de la intensidad difractada, que tenía que ver con la inversa de B, porque la localización de la intensidad difractada la podríamos caracterizar, por ejemplo, con los primeros mínimos, con los primeros ceros del diagrama de intensidad, que era un zinc, y el primer esto es el primer cero, podríamos tomar la posición angular de este cero, el seno era lambda sobre B, y entonces el ancho es inversamente proporcional a B. Esto también se daba, lo habíamos visto, que se daba cuando sintetizábamos funciones temporales. La localización frecuencial con que teníamos para sintetizar la señal era inversamente proporcional a la localización temporal. Una señal puramente monocromática que está superlocalizada en el eje de las frecuencias me daba una señal que era un coseno que no estaba localizado en el tiempo porque no empezaba ni terminaba nunca. De la misma manera, acá, fíjense que acá se da lo mismo, es completamente igual, con otro lenguaje, y tiene que ver con que si la pantalla, si este obstáculo tiene un ancho B muy grande
muy, muy grande, ¿sí? Entonces, una fuente en el foco de la lente produce una imagen puntual en el foco de esta segunda lente. Bueno, eso es cuando la lente no está obstruida por esta ranura. Ahora, si la lente está obstruida por esta ranura de ancho B, no tengo un punto, lo que tengo es una mancha de ancho inversamente proporcional a B. Y también, claro, esto es el principio de incertidumbre. El principio de incertidumbre es una cosa que lo cumplen todas las funciones que están, todas las magnitudes que están relacionadas mediante una transformación de Fourier. ¿Sí? Entonces, la distribución de fuentes en el obstáculo resulta que la intensidad en la pantalla de Fraunhofer, la intensidad de Fraunhofer es la transformada de Fourier, tiene que ver, es la transformada de Fourier o proporcional a la transformada de Fourier de cómo es la distribución de amplitudes en este obstáculo. ¿Sí? Y entonces, por eso hay como un principio de incertidumbre. Lo mismo que pasaba entre la incertidumbre entre la frecuencia y el tiempo. Y lo mismo que pasa con otras magnitudes físicas que están relacionadas mediante transformaciones de Fourier, como por ejemplo el impulso lineal y la posición en mecánica cuántica, mecánica ondulatoria. Bueno. Bueno, entonces fíjense que si bien no vemos los detalles, hoy vamos a hacer cuentas, pero antes de hacer las cuentas, ya creo que se dan cuenta hacia dónde vamos. Si yo cambio cómo están distribuidas las fuentes, si cambio cómo están distribuidas las fuentes en este plano de las fuentes, me puedo sintetizar cualquier función de Y. ¿Sí? Es más, podemos sintetizar diagramas de difracción a pedido, eligiendo la forma y distribución de las aberturas. Y lo mismo puede hacerse, yo acá se lo estoy mostrando como si fuera por transmisión, ¿sí? Pero si en vez de una ranura tuviera un espejo y a ese espejo lo pinto todo de negro menos esta parte, para el observador que está a la izquierda, es como si fuera una ranura también. Hay partes que no reflejan y partes que reflejan. Como acá hay partes que dejan pasar y partes que no dejan pasar. Entonces, la difracción se puede observar tanto por reflexión como por transmisión. Lo estamos pensando como por transmisión, pero cuando vamos al supermercado lo hacen por reflexión, ¿sí? Porque tenemos las lectoras de código de barras que están leyendo justamente estas cosas. ¿Sí? Y los códigos de barra pueden ser tan sencillos como estos, con simetría de traslación unidimensionales, como estos códigos Q, que son bidimensionales. El tipo de obstáculos como estos, unidimensionales, claro, las cuentas son un poco más fáciles, van a trabajar en la práctica, por ejemplo, mucho con esto porque las integrales son más fáciles y los resultados cualitativos son muy similares. Y por ejemplo, bueno, una sola rendija ya lo vimos cómo sería. Ahora sería interesante ver cómo son dos rendijas, porque eso me va a permitir ver cuál es la influencia del tamaño de la abertura en una experiencia de Young. Eso sería considerar dos rendijas. Y bueno, y podríamos ver obstáculos así como bidimensionales que después se leen con un lector de diagramas de código de barra, que lo que están haciendo es estar iluminando una abertura y leyendo la intensidad de Fraunhofer. Resulta que
esa intensidad de Fraunhofer es mucho más estable frente a posicionamientos que tratar de distinguir caracteres acá. Y entonces, bueno, por eso se usan estos lectores. Y es el principio de funcionamiento de las cosas que transforman imágenes a texto, ¿no? El OCR, el reconocimiento óptico de caracteres. Bueno, hasta acá se entendió entonces cuál es la idea de qué es la difracción, de cuáles son las herramientas que estamos poniendo en marcha, y que no es otra cosa que la interferencia. ¿Sí? Lo que pasa es que hasta ahora, en la formulación histórica del principio de Huygens, lo de la interferencia no estaba lo de la envolvente. ¿Sí? Bueno, acá nada, acá simplemente esta transparencia está para decir que lo que dije recién, que la interferencia es la base del principio de Huygens, aunque en realidad esto lo dijo Fresnel, no lo dijo Huygens. Lo de la interferencia lo dijo Fresnel. Huygens dijo lo de la envolvente, y entonces la envolvente tiene un problema que ahora vemos, cuando vemos, por ejemplo, cuál es la forma del diagrama de difracción de una sola abertura, vemos que en eso de la envolvente no hay nada que pese el tamaño con la longitud de onda. La envolvente es una cosa geométrica y que le da lo mismo a esta ranura que el frente de ondas corresponda a la longitud de onda del visible o a la longitud de onda de ondas de radio que son mucho más grandes. La envolvente va a ser la misma en ese sentido. Entonces, ahí vino el aporte de Fresnel. Huygens justamente había propuesto esta teoría ondulatoria, donde hablaba de los frentes de ondas, de cada punto del frente de ondas se comporta como fuente de ondas esféricas. Después le agregaron hacia adelante, porque veían que había un problema, porque hacia atrás no había nada, y entonces, pero no importa, el principio era este: cada punto del frente de ondas se comporta como fuente de ondas esféricas. ¿No? El tema con la envolvente es que no comparaba lambda y B. Entonces eso a Fresnel dijo que basta de envolvente, que eso de la envolvente era una estupidez total, que no se podía manejar y que la cosa tenía que haber, para poder hacer una teoría cuantitativa, había que ponerlo de la interferencia. Fresnel estaba muy interesado, ya lo discutimos con la interferencia, y entonces arregló el principio de Huygens, y hoy en día la formulación moderna del principio de Huygens en realidad se la conoce como principio de Huygens-Fresnel. El principio de Huygens-Fresnel justamente permite tratar casos como este. Lo hemos estado usando sin decirlo, decíamos principio de Huygens, pero permite tratar casos como estos, donde fíjense que el frente de ondas incidente interactúa con este obstáculo, que es el que vimos recién, una ranura, pero yo con el principio de Huygens sabía hablar de cada punto del frente de ondas y ver que era una fuente de ondas esféricas y ver cómo evolucionaba. Pero acá el frente de ondas no coincide con el obstáculo. Y entonces, claro, entonces lo que dijo Fresnel es arreglar para poder tratar este caso y tratar cualquier otro caso de interacción de un frente de ondas con un obstáculo. Y dijo que cuando una onda interactúa con un objeto, cada punto no obstruido de ese objeto, o sea, cuando el frente de ondas tiene obstrucciones, las partes no obstruidas son las que actúan como emisores puntuales de onditas secundarias. Y después dijo otra cosa importante que Huygens no lo había dicho, y es que esas ondas secundarias tienen una amplitud que es proporcional a la onda incidente, y que también
esas onditas secundarias están en fase con la onda incidente. O sea, acá las cosas importantes, aporte de Fresnel, son que en vez de hablar de puntos de frente de onda, habla de puntos no obstruidos, ¿sí? de un frente de ondas. Y también dice que cómo es la amplitud de esas onditas. O sea, son las onditas de Huygens, siguen siendo las onditas de Huygens, pero dice que esas onditas tienen una amplitud que es proporcional a la onda incidente y que están en fase con la onda incidente. Y además, lo que más insistió Fresnel, y que ya lo dijo muchas veces, es que la perturbación resultante no es otra cosa que la interferencia. ¿Sí? Entonces, con esta teoría de Fresnel, vamos a poner en marcha el principio de Huygens, Fresnel. ¿Sí? Entonces, Fresnel en acción. Bueno, acá hay una cosa, ¿no? Volvemos a esto. Cuando una onda interactúa con un objeto, ese objeto se llamaría el obstáculo. ¿Sí? Y si valiera la descripción geométrica, es decir, si ese obstáculo tuviera tamaños característicos mucho mayores que la longitud de onda, bueno, toda la interacción entre la onda y el obstáculo está resuelta porque trazamos los rayos, hay zonas de iluminadas, zonas de sombra, bueno, todo se puede sacar, ¿no? O sea que a esto le queremos prestar atención cuando el tamaño del obstáculo es comparable con la longitud de onda, porque si el tamaño del obstáculo es mucho mayor que la longitud de onda, tiene que valer la descripción geométrica. O sea, la descripción geométrica tiene que salir como un caso particular de esto, ¿no? Entonces, bueno, y otra cosa más, que ahora vuelvo para atrás de nuevo, y es que, fíjense que cuando hablo de obstáculos, podría ser cualquier cosa, podría ser un obstáculo tridimensional, una elipsoide, ¿sí? Una onda incide sobre un elipsoide, y quiero ver la difracción. Bueno, no vamos a estudiar eso en física 2. En física 2 nos vamos a restringir a obstáculos planos, ¿sí? Para que la cosa sea más fácil. Entonces, vamos a considerar un obstáculo plano. Por eso cuando vi este dibujo volví para atrás porque acá este es un esquema de un obstáculo plano que no está dibujado, pero lo único que digo es que ese obstáculo plano está acá, en el plano X chica y chica. Este plano X chica, y de paso aclaremos la notación, este plano X chica y chica es entonces el plano del obstáculo, ¿sí? Podría ser un agujerito en el origen, podría ser una ranura paralela al eje X. En la práctica van a estudiar, por ejemplo, también 2 ranuras paralelas al eje X, 3 ranuras, 4 ranuras, n ranuras, ¿sí? Y entonces se va a mirar las partes no obstruidas de este obstáculo. Por ejemplo, consideremos una parte de área delta S acá, en este obstáculo. ¿Por qué? Me interesa señalar el área. Yo acá lo llamé diferencial S, pero podría ser una partición de dividir esto en 60 por 60 y agarrar un cachito acá, un delta S. ¿Sí? O sea, yo agarro el obstáculo, la parte no obstruida del obstáculo, le hago una grilla bidimensional y podría hacerlo computacionalmente poniendo unas ondas esféricas que salen de este pedacito,
¿sí? Y que tiene una amplitud que es proporcional a la superficie de ese pedacito. En el límite eso me va a dar el diferencial S, pero la idea es esa, ¿sí? La idea es, entonces, agarrar las partes no obstruidas del obstáculo, hacer una partición y agarrar cada pedacito. Claro, ese pedacito tiene que ser de un tamaño mucho menor que la longitud de onda para que se comporte casi como una fuente puntual. Es decir, que no produzca diferencias de camino en el plano de observación. Lo que sale del extremo izquierdo del pedacito y lo que sale en el extremo derecho del pedacito. Que la variación de camino óptico que se produce en el plano de observación sea despreciable, y eso sería tener un emisor puntual, ¿sí? Aunque tenga una cierta área, delta S. ¿Se entiende esto? Entonces, la cosa es así. Tengo el plano del obstáculo, hago una división, y cada elemento de área de ese obstáculo emite ondas esféricas, ¿sí? Solo las ondas esféricas que viajan en una dada dirección llegan al punto P en la pantalla de lejana, que se llama pantalla de Fraunhofer o plano de Fraunhofer. ¿Sí? En este plano de Fraunhofer uso la notación de, en este plano, el sistema de referencia va a ser el eje X grande y grande, ¿sí? Y entonces, mirando en el punto P, que tiene coordenadas X grande y grande, y que está a una distancia Z del plano del obstáculo, nada, ahí hago lo mismo que vinimos a hacernos, que venimos haciendo desde hace 2 clases. Es decir, que la perturbación en el punto P es una suma de perturbaciones. La interferencia múltiple, pero ahora esto viene del principio de Huygens-Fresnel ya. Ya no es como antes que considerábamos, acá decíamos, tenemos fuentes coherentes y pensábamos en lamparitas que prendíamos y apagábamos nosotros. Claro, Maximiliano comenta, acá está la dependencia de N con el vector R que me habéis dicho. Como estamos en Fraunhofer, ya no lo despreciamos y vamos a ver dónde lo despreciamos, ¿sí? Y dónde no lo despreciamos. Claro, fíjense, en lo que acá en esta transparencia no lo desprecié. O sea, lo hice como sería exacto, ¿sí? Por ejemplo, teníamos esta distribución de A sub n, que habíamos hablado de cómo era esta distribución, que dependía de cómo estaban las fuentes distribuidas alrededor del punto de observación. Bueno, acá viene fijado por las partes no obstruidas del obstáculo. Y entonces, cada elemento sub n corresponde a un punto de esta grilla bidimensional. ¿Sí? Yo estoy sumando, sigo sumando igual que antes, pero lo que debo ir sumando es por una fila, después la segunda fila, después la tercera fila, y así seguir sumando. ¿Sí? Aunque en realidad esto después lo voy a manejar como una integral, pero conceptualmente quiero que lo veamos como lo venimos tratando hasta ahora. Entonces, tengo esta suma, esto es lo mismo que antes, con pequeños detalles que son muy importantes, porque son los que me hacen pasar de una interferencia con fuentes reales a una interferencia con esta fuentecita secundaria de Huygens-Fresnel. Se dan cuenta que el lenguaje es el mismo, pero hay que tener en claro de qué estamos hablando. Estos A sub n serán proporcionales a la parte no obstruida de la onda incidente, según cómo llegue la onda incidente al obstáculo. Estas amplitudes de esas onditas secundarias van a ser proporcionales, nos dice Fresnel, a la perturbación incidente. Entonces, fíjense, acá los A sub n los escribí con una constante. Fresnel no dijo cuánto vale esa constante de proporcionalidad, pero dijo que eran proporcionales. Entonces acá pongo una constante de proporcionalidad que la llamo E0.
¿sí? Y acá pongo la amplitud incidente en este xn y n, ¿sí? En este pedacito. En general, si está iluminado por una onda plana, no va a depender de xn y de in, porque en una situación como esta que está acá, ¿sí? Donde hay una onda plana que es paralela al obstáculo, no solo todas las fuentecitas se prenden juntas, sino que todos los puntos del frente de onda tienen la misma perturbación. Entonces, la perturbación, la amplitud incidente es la misma para todos los puntos del obstáculo, pero en general, si está iluminado así, inclinado, habrá que ver qué pasa, ¿no? Bueno, si está iluminado por una onda plana, es lo que dijimos recién, se prenden a tiempos distintos de las onditas, y entonces eso tiene que ver con este delta n minúscula. ¿Se acuerda que antes este delta n minúscula era la fase inicial de las fuentes? Bueno, esa fase inicial de las fuentes ahora podrá ser así, y en este caso vamos a ver que la fase inicial resulta lineal también con las coordenadas de la fuente. O podría ser que estuviera iluminado por un frente de ondas esférico, es decir, que no estaríamos en la situación de Fraunhofer si estuviera iluminado por una frente de ondas esférico, y estas fases iniciales no van a depender linealmente de las coordenadas del obstáculo, sino que van a depender cuadráticamente. Bueno, y este KRN, que este sí es lo mismo que antes. KRN lo habíamos tratado, y la manera que teníamos de manejar esto teóricamente era escribir todos los RN, tomar uno de referencia y escribir los RN en términos de S de referencia. ¿Sí? Y entonces lo mismo vamos a hacer acá. La novedad es esta, que los A sub n son proporcionales a la onda incidente y inversamente proporcionales a la distancia, es lo que mencionábamos recién. Y son proporcionales al área. ¿Sí? Porque si yo hago una partición con 100%, o hago una partición con 1000 por 1000, es lo que hacíamos en el límite, lo que hicimos en el límite continuo, que para cuando aumentábamos el número de fuentes, bajábamos la amplitud de las fuentes. Bueno, lo mismo pasa acá, por eso las amplitudes son proporcionales a la perturbación incidente que ilumina el obstáculo, son inversamente proporcionales a la distancia, al camino óptico desde cada fuentecita elemental al punto de observación, y son proporcionales al elemento de área. Y estos delta n tienen que ver también con la onda incidente, porque Fresnel dijo que las onditas, que las fuentes secundarias emitían en fase con la onda incidente. Y entonces, si están iluminados por este frente así plano, la onda incidente que llega acá tiene una fase, pero la que llegó acá ya tenía otra, y otra, y otra. ¿Sí? Hay un retardo que es lineal. En este caso. En otros casos no será lineal, pero ahí no será de Fraunhofer, será de Fresnel. O sea, el principio, fíjense que el principio de Huygens-Fresnel, así enunciado, sirve tanto para campo cercano como campo lejano. De nuevo, en el curso nos vamos a limitar a campo lejano, es decir, a Fraunhofer. ¿Por qué? Por esto, porque las diferencias de camino óptico asociados a los RN van a depender linealmente de las coordenadas del obstáculo. Y las fases iniciales delta n también van a depender linealmente de las coordenadas en el obstáculo. Y eso me va a llevar a la transformación de Fourier, que dependa linealmente. Si no depende linealmente, no me llega a Fourier, y entonces el hecho de que no me llegue a Fourier resulta en que lo que observo en esta posición en la pantalla de observación acá, no es lo mismo a lo que observo cuando la pantalla de observación está más cerca o me muevo.
varía mucho, porque justamente esas diferencias de camino y fases iniciales no son lineales con la distancia. Entonces, igual tenemos un montón para estudiar, lo que vamos a estudiar es esto. Entonces, obstáculos planos en el caso de Fraunhofer. Fuente lejos, es decir, frentes incidentes planos, eso es lo que quiere decir fuentes lejos, y instrumentos de medición lejos, ¿sí? Es decir, en el plano focal de esta lente. Bueno, entonces este es el mecanismo fundamental, que ya lo tenemos en marcha a través de esta sumatoria, donde ya sabemos todo. Entonces ahora vamos a hacer un paso. Claro, cuando hago el límite de este delta S tendiendo a cero, esta sumatoria se me transforma en una integral. ¿Sí? Entonces, la perturbación en el punto P resulta una integral de estas cosas. ¿Sí? Y entonces, justamente el diferencial de perturbación en el punto P de coordenadas x grande y grande se escribe como una suma, se escribe como algo, como este punto P está íntimamente asociado con un diferencial S y con una inclinación, entonces puedo escribir que el diferencial de perturbación en el punto P es proporcional al diferencial S. Esto es lo mismo que puse acá. ¿Sí? Y tengo una constante de proporcionalidad de 0, tengo el campo, tengo la amplitud de la onda incidente y tengo la distancia entre el diferencial S y el punto de observación. Y después tengo el E a la I delta N. En este delta N están metidos las fases iniciales delta minúscula y los caminos ópticos. Juntando todo, tengo esta expresión para el diferencial de perturbación. ¿Sí? El E a la I omega t, el E0, el campo incidente, el 1 sobre R. Ya no me hace falta poner Rn, porque este R es en un XY genérico que corresponde a este diferencial S genérico. ¿Sí? Y entonces estoy mirando un punto X y este diferencial S que está en XY. ¿Sí? Estoy mirando este punto en X chica y chica. Corresponde a este punto en X chica y chica. Y estoy mirando en este punto que tiene coordenadas X grande y grande. Y la perturbación en ese punto de X grande y grande es esta. El delta puede depender de cada punto del obstáculo, ¿no? Por ejemplo, de lo que dijimos recién. En este dibujito, el delta va a depender de los distintos puntos, porque las fuentes secundarias de Huygens-Fresnel no se prenden simultáneamente. Si este frente de ondas plano fuese paralelo al obstáculo plano, ¿sí? Ese delta sería 0. Este delta de XY sería 0. Lo dejo porque lo vamos a usar. Pero en la mayoría de los casos y de los ejemplos prácticos suele ser 0, porque la fuente está en el foco justo de la lente y entonces el obstáculo está iluminado por un frente de ondas plano. Y se prenden todas las fuentecitas a la vez. Si no es así, hay que tenerlo en cuenta. Y después esto ya lo supimos, ya sabemos tenerlo en cuenta. Lo habíamos hecho en situaciones unidimensionales. Pero nos damos cuenta que esta distancia, que vamos a hacer lo mismo, y a esta distancia R chica, que es la que está acá, la vamos a escribir referida a esta distancia R grande, que es una distancia cualquiera, desde el centro del sistema de coordenadas, por ejemplo.
¿sí? Podría ser cualquiera. Voy a elegir una por comodidad que sea la que está en el centro de mi sistema de coordenadas. Este R grande que sale desde este origen y en este, ojo porque este origen podría estar obstruido o no, ¿sí? O sea, no importa, es una distancia de referencia. Entonces, si yo tuviera la difracción por un cuadrado que está por acá, el origen estaría obstruido y no entraría, no contribuiría a nada, pero no importa. Voy a referir todas las distancias a esta distancia de referencia a la grande. Y entonces acá está en chiquito, pero no lo veamos porque en la próxima transparencia lo pongo más grande. ¿Sí? Yo solo ahora de acá lo que quiero que vean es que la distancia, cómo están relacionadas la distancia R grande con la distancia R chica. ¿Se acuerdan que antes, cuando teníamos obstáculos, cuando trabajábamos en el plano, como por ejemplo acá, las distancias R entre un punto genérico en cualquier Y y un punto de referencia R grande, era este delta que era Y por el seno de θ. De la misma manera que en Yang era la D por el seno de θ. Entonces, claro, acá era fácil. Ahora acá la única complicación es que tenemos una cosa bidimensional. Pero también es fácil. Fíjense que esta dirección, si el punto P estuviera en el origen de coordenadas del plano X grande y grande, ¿sí? Al origen de coordenadas solo llegan los que son paralelos a la eje Z, ¿sí? Y entonces R chica sería igual a R grande. No habría esta diferencia de camino. La diferencia de camino es esta, ¿se dan cuenta? ¿Cómo la obtengo? Y todos los rayos que van paralelos, todas las direcciones paralelas, esta con R chica y esta con R grande, trazo una perpendicular y cuando toca el obstáculo, lo que le falta a la R chica para llegar a la R grande es lo que quiero calcular. Entonces fíjense que si a esta dirección que está asociada al punto P, porque eso es muy importante, que cada dirección, cada inclinación está asociada a un punto P de observación, a esa dirección la voy a manejar con el vector K. ¿Sí? O sea, cuando K es paralelo al eje Z, el R chica es igual al R grande. Cuando K no es paralelo al eje Z, el R chica es mayor o menor que el R grande. Por ejemplo, acá hice un dibujo donde el R chica es menor que el R grande. ¿Qué le falta al R chica para hacer el R grande? Y bueno, lo que tengo que hacer, fíjense, que es la proyección de este vector rojo. ¿Quién es este vector rojo que está acá, en este plano dibujado? ¿Qué representa este vector rojo? Que, el vector rojo sería el que va del origen del plano x chica y chica al punto de coordenadas x chica y chica. Claro, no es la posición del agujero, es la posición de una de las fuentecitas elementales del obstáculo no obstruidos. ¿Sí? O sea que la fuentecita elemental de Huygens-Fresnel que estoy considerando es esta. Es aquella que tiene un vector de posición x chica y chica. Es decir, que el vectorcito rojo que está acá es el vector posición de la fuente elemental de Huygens-Fresnel. ¿Sí? ¿Lo ven?
Entonces, genial. Entonces, fíjense, ahora si nos damos cuenta de eso, que esto es el vector X, entonces nos damos cuenta que lo que tengo que hacer para calcular esta distancia es proyectar el vector rojo en la dirección del vector K. Entonces, por eso, bueno, en la otra transparencia va a aparecer, pero acá, por eso acá fíjense que escribo que K por R es K por R grande menos K por ese pedacito. ¿Sí? Este corchete cuadrado que está acá es ese pedacito que le faltaba a R chica para hacer R grande. Y es la proyección, el vector X, que tiene coordenada genérica X en el verso X y coordenada genérica Y en el verso Y, con el producto escalar proyectado en la dirección de K. O sea, escalar con el versor K. O sea, ahora lo vemos en la otra transparencia, lo vemos con más detalle, pero lo que quiero que vean es que fíjense que acá me las puedo arreglar me las puedo ingeniar para tratar este tema de las diferencias de camino. Simplemente escribiendo que el R chica es el R grande menos este pedacito. Y este pedacito es la proyección del vector rojo en la dirección de K. ¿Lo ven todos eso? Y una vez que tenemos hecho eso, acá sí voy a tener una integral donde acá voy a tener esta expresión, el R igual a R grande menos algo, y también el R igual al R grande menos algo lo voy a tener en la exponencial. Y entonces acá sí, lo usual es hacer la aproximación de que el R chica es igual al R grande en el denominador, acá. Porque las variaciones, lo que hablamos siempre, las variaciones de este denominador no van a afectar a la suma, porque va a variar desde este R, por ejemplo, entre 3 metros y en 3 metros más 2 longitudes de onda, más 5 longitudes de onda, no sé. Y voy a tener 5 franjas. Pero las 5 franjas eh, las tengo debido a que estas exponenciales pasan por cero, ¿no? Entonces, no me voy a equivocar mucho y además puedo llegar a tener resultados analíticos si aproximo el R chica por el R grande en el denominador, aunque no acá. Acá no, porque acá justamente lo que se ve de todas estas cosas que marqué, la idea es que vean que acá el R chica y o sea, sus diferencias de camino van a estar pesadas por K, por 2pi sobre lambda. Y una diferencia de camino de media longitud de onda hace que esta exponencial pase de su valor máximo a 0. Y en cambio, una variación de media longitud de onda de esta función inversa, 1 sobre R, hace que pase de 1 sobre 3 metros a 1 sobre 3 más 0,000 algo. La verdad que, entonces, tiene sentido sacrificar esa pseudo sentido de la exactitud para poder obtener un resultado analítico. Y entonces lo vamos a seguir así. ¿Sí? Vamos a seguir así. Vamos a escribir, esto es lo mismo que puse antes, con el diferencial de la perturbación en P. Ya saqué el R, ya escribí el R chica como R grande menos algo, que está acá, que es KXX más K sub I. Ya aproximé el R chica por el R grande acá. Y este es
Y el diferencial S, por ejemplo, si voy a hacer una abertura rectangular, el diferencial S, eh, ¿sí? Yo acá puse diferencial S, pero si voy a hacer una abertura rectangular, este diferencial S me conviene escribirlo como diferencial X, diferencial Y. Si después voy a hacer una abertura circular, no me conviene trabajar con cartesianas, sino que en este plano del obstáculo me convendría trabajar con coordenadas polares. Entonces este diferencial S lo escribiría como ρ diferencial θ, o diferencial phi. ¿Sí? Y bueno, en cada caso, la simetría del obstáculo me va a decir qué sistema de coordenadas tengo que usar. Lo escribo como XY, pero en realidad puedo pasar a un sistema cilíndrico, así que no tengo ningún problema. ¿Sí? Igual lo escribí como XY para que quede claro que el diferencial, la fuente elemental de Huygens-Fresnel estaba en este XY. ¿Sí? Y la inclinación y la posición del punto P determina esta inclinación de K. Y entonces CK sub X y CK sub Y sabiendo las inclinaciones. Y en la integral, me queda una integral donde acá está la onda incidente, que en general esta onda incidente, eh, para este dibujito que está acá, que es el que mostré antes, pero lo dije chiquito, pero lo quiero tener acá de referencia. Fíjense, en este caso, el delta minúscula de XY es cero, porque todas las fuentecitas elementales se prenden juntas. Y también el C incidente de XY es constante, porque el obstáculo está iluminado por una onda plana. Una onda plana justamente es aquella donde la perturbación, los lugares de igual perturbación son planos. Entonces, la perturbación incidente es la misma en todos los puntos de este obstáculo. O sea, es constante en un cierto intervalo. Y entonces por eso, esto ya lo hicimos. Esto me daría el zinc. ¿Sí? Justamente cuando, este es el caso que analizamos. Analizamos un caso donde la abertura, había una sola abertura, la fase era cero, este delta de XY, y el obstáculo estaba iluminado por una onda plana, o sea que este sí incidente que aparece acá dentro de la integral también es constante y no importa, lo podría sacar. Bueno, en cambio, cuando el plano de frente de ondas incidentes no es paralelo al XY, que es en este dibujito de acá, por ejemplo, el plano del K incidente, de la onda incidente, no es paralelo al XY, entonces esta dirección la llamo K incidente y puedo volver a calcular los caminos igual que los calculaba antes, proyectando la posición X a lo largo del K y me va a dar un retardo me va a dar un delta de XY análogo a este, ¿sí? Pero con unas inclinaciones, con una dirección que la llamé K sub 0, que sería la dirección de la onda incidente. Y en este también es un caso que vamos a estudiar en la práctica, porque sigue siendo difracción de Fraunhofer, pero la onda incidente, la amplitud incidente es constante si es plana. Y entonces tendríamos una cosa así. Bueno, eh, nada, quizás es un buen momento para hacer un intervalo. Eh, Vamos a parar entonces 5 minutos y después seguimos. Nos vemos en 5 minutos entonces.
Bueno, vamos a seguir con la clase. Recién, antes del intervalo, me pedían las condiciones iniciales. Por favor, mándenme un mail simplemente para que yo vaya registrando todo y sepa a quién le di qué cosa. En el chat puse la dirección de email, que es la misma que está en la página, ¿no? Eh, nada, la... el viernes que viene, no sé si saben que es feriado, se supone que es feriado, yo la verdad que no estoy seguro, porque es feriado, de estos feriados, el jueves porque es 9, el jueves sí, pero lo que no, el jueves es 9, es feriado, sí. Pero el 10 es puente, sí, pero se llama puente turístico, no creo que se use como puente turístico. No vamos a ir a ningún lado. Este, así que en realidad no sabía bien. Una posibilidad es hacer una... Claro, Luciana dice una cosa muy lúcida, y es que todos queremos que sea feriado para tener tiempo de terminar el TP. ¿Quién había dicho que no hay clases? Eh, sí, no, bueno, lo que pasa es que estoy hablando con Lucy, a lo mejor... No, porque una idea era poner una clase de consultas del TP numérico, o cosas así, no sé. Bueno, después lo arreglamos, después lo arreglamos eso, cuando se una Luz, Paulina y Milton. Genial. Bueno, eso es lo que les quería proponer, por eso saqué el tema, porque un poco porque podríamos hacer. Otra cosa que les quería proponer es que ahora es, eh, la mayoría está viendo esto por compu, notebook, tablet, o, o sea, ¿hay alguien que esté mirando en celular? Ahora no, o sí. Bueno, porque entonces, si lo, si lo están mirando por notebook, me gustaría hacer una prueba. Eh, a ver,
Me gustaría hacer una prueba que ahora les digo a qué dirección se podría ir. A ver si está por acá. Sí. A ver. A ver si van con el celular a esta dirección que les voy a decir. Bueno, primero les voy a pasar un código y después les voy a pasar a esta dirección. Si van a esta dirección, www.kahoot.it. ¿Sí? Y ahí quiero ver si sale. No, puede ser con la compu también. Puede ser con el celu o con la compu. Espero que se vayan uniendo. Lautaro, Manuel, se unió. Por ahora veo que hay dos nada más. Alan, 3 jugadores. Maxi, bienvenidos al Kahoot. Camila, Marcos, Gastón, Vicente, Luli, 11 hay. Mariana, Lautaro K, Manuela, Rotador Nico, Lautaro M, vamos por 17, Federico, 18, y faltan, me parece, Belén, Aldana, Flor H, a ver, Flor. Sí que está, Flor, hola Flor. No te había visto, ahí está, Flor H. Bueno, 20, ya hay 20 jugadores. Sí, hay dos que no se prendieron. 19. Ahí está, 20. Bueno, si estamos todos listos, creo que sí, ¿no? Largo el juego. Van a aparecer, es un juego cortito porque lo quiero probar. Van a hacer 3 preguntas. Para cada pregunta tienen 4 opciones. El que gana entrega el TP 20. Bueno, dice Nico, yo no lo dije. Y cada pregunta tiene 4 opciones y tienen que marcar una opción, la que ustedes consideren correcta. Hay una correcta, nada más. Y me parece, les di 60 segundos a cada para que respondan.
Quizás mucho, eso es lo que quiero probar. Quiero probar si, a ver si puedo bajar el tiempo. Así que bueno, ¿están preparados? Ahí va. Faltan contestar dos, ¿eh? Ahí está. Bueno, la luz de origen desconocido, giro el polarizador, observo a simple vista y no hay variaciones de intensidad. Puedo afirmar que la luz tiene polarización natural o circular. Claro, la luz que está linealmente polarizada, no, porque si estuviera linealmente polarizada, giro el polarizador y no, y habría variaciones de intensidad. Ricardo, Claro. nadie vio las preguntas igual, porque no estabas compartiendo pantalla, así que la mayoría Ah, mandó cualquier bueno, cosa. entonces no vale. Perfecto, perfecto. Sí, sí, sí. Gracias. Eh, compartí pantalla después, sí, sí, sí. O sea, esto era para practicar. Quería, o sea, tengo que practicar yo también. Eh, bueno, vamos a la siguiente entonces. Bueno, la mayor parte eligió la roja. ¿Sí? Vamos a la siguiente. Ah, porque da puntos por tiempo también, ¿eh? O sea que acá hay un ranking por correctas y por tiempo. Vamos a la próxima, ¿eh? Luz de origen desconocido, giro polaroid, pero la intensidad transmitida oscila entre máximo y cero. La polarización es 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Genial. Si, si, si la luz es de origen desconocido, giro el polaroid y la intensidad transmitida oscila entre el máximo y un cero, la luz estaba polarizada linealmente. Genial, 15 contestaron correcto, linealmente. Bueno, y 4 dijeron que era elíptica. Claro, bueno, es un caso degenerado de elíptica, pero en ese caso, porque cuando el mínimo es cero, es lineal. Es una elipse con eje mayor nada más. ¿Sí? A ver, vamos a ver cómo va el ranking. Manuel,
Rotador, Maxi, Nico, Alan. Bueno, vamos a la próxima, ¿eh? Atención. Lo mismo, giro el Polaroid, la intensidad transmitida oscila entre máximo y mínimo no nulo. Nueve, 8, 7, 6, 5. ¡Wow! Bueno, perfecto. 9 contestaron la respuesta correcta. Si giro el Polaroid y la intensidad transmitida oscila entre máximo y mínimo no nulo, me queda una gran duda. Me queda la duda de si es elíptica o parcialmente polarizada. No puedo afirmar lo que es. Sí puedo afirmar que es elíptica o parcialmente polarizada, pero no me puedo decidir. No tengo evidencia física para decidir si es elíptica o si es parcialmente polarizada. Entonces, a ver cómo queda el ranking. Gastón, Nico, Manuel, Lega. Genial. Bueno. Bueno. Genial. Ahí, entonces, termina el jueguito, ¿no? Quería ver si 60 segundos estaba bien, me parece que sí, ¿no? Porque se podía poner menos, pero era muy vertiginoso todo. Bueno, sí, la primera era una prueba. Me olvidé de compartir la pantalla en la primera pregunta. Creía que iba a salir también en el sitio web pero no sale. La tengo que ver yo, la tengo que mostrar yo. Bueno, para la próxima vamos a hacer más, entonces. De paso quería eso, que tengan en cuenta que no se puede distinguir una parcialmente polarizada de una elíptica. En los dos casos, giro un Polaroid adelante del haz y voy a ver variaciones de intensidad que oscilan entre intensidad máxima y intensidad mínima no nula. Si fuera nula, sería lineal. Ahora, hay varias cosas para decir ahí. Por ejemplo, que asegurar si es lineal o no, lo tengo que asegurar con un error, porque ese error depende de con qué resolución mido la intensidad, con qué resolución detecto un cero de intensidad. Entonces, a lo mejor para mi instrumento es un cero de intensidad y en realidad es una intensidad muy chiquita. Pero bueno, sería una elipse muy achatada, ¿no? Y una elipse súper achatada en el límite es una lineal. O sea que experimentalmente voy a poder decir que es lineal con un error, ¿no? Es decir, voy a decir un cociente entre el eje máximo y el eje mínimo. Alguien comentaba lo de parcialmente polarizada.
Y el concepto de parcialmente polarizada tiene que ver con el de natural. ¿Sí? Una parcialmente polarizada es una natural que le falta una parte o que le sobra de otra, que es lo mismo. ¿Sí? Por ejemplo, una natural que se reflejó en el lago y no, pero con un ángulo de incidencia que no es el de Brewster, está parcialmente polarizada porque tiene de las dos componentes, de la componente S y de la componente P. Entonces, pero tiene menos de una que de la otra, tiene menos de la componente S, de la componente P, perdón, de la componente que se anula. Pero si estoy cerca del ángulo de Brewster, no se anula, pero hay menos de esa, y entonces está parcialmente polarizada, y si yo veo un haz de luz natural que se refleja en una superficie, en un ángulo que aunque no sea el de Brewster, y giro el polarizador, voy a ver variaciones de máximo y mínimo. Ese es un experimento que pueden hacer si tienen los lentes de sol con un tacho con agua. Y entonces girar el polarizador en la luz que se refleja en el tacho con agua y van a ver que la intensidad varía entre máximos y mínimos. Que si el mínimo es 0, ese justo es Brewster. ¿Sí? Bueno, nada, perdimos como, a ver, 20 minutos de clase, pero estuvo divertido. Bueno, de ahora en adelante, después de cada intervalo, un cajón me parece buena propuesta, Flor. Los mejores 20 minutos de mi vida, dice Luciana. Bueno, listo. Buenísimo que todos hayan jugado con... También hay una aplicación, pero no vale la pena. Me parece que no vale la pena. Directamente yendo a la página se puede. Vamos a seguir entonces en los minutos que quedan con el tema que estábamos. Nada. Nosotros llegamos entonces, resumen, el recorrido que hicimos en todo esto es que pasamos de Huygens, o sea, de interferencia, pasamos a Huygens, ¿sí? De Huygens pasamos a las mejoras que hizo Fresnel, y con las mejoras que hizo Fresnel pusimos en marcha el principio de tener una manera de cuantificar la difracción, que no es otra cosa que una interferencia múltiple, ¿sí? Una interferencia producida por interacción de un frente de ondas con un octavo. O sea que en los libros está estudiado en capítulos separados. Si lo pensamos físicamente, es una especie de convención eso, porque todo es interferencia. Después, recordar que estudiamos obstáculos planos, y yo consideré obstáculos planos bidimensionales. En la práctica van a ver muchos ejemplos de obstáculos planos unidimensionales, como por ejemplo que tienen simetría a lo largo del eje Y. Por ejemplo, una ranura en el eje Y. ¿Sí? En lo que queda de la clase, vamos a hacer alguna cuenta para el caso, por ejemplo, el caso más fácil sería un rectángulo de lados A y B. ¿Se acuerdan que B era la altura de la ranura unidimensional que consideramos la clase anterior? Bueno, ahora en vez de ser una ranura unidimensional de ancho B, vamos a tomar una ranura bidimensional, un agujero rectangular, ¿sí? De anchos A y B. Y entonces, en la condición de Fraunhofer, ese agujero está iluminado por un frente de ondas plano, y entonces este Xi incidente de XY es una constante, y si el frente de ondas plano es paralelo al plano del obstáculo, el delta de XY es una constante, ¿sí? Eso es lo que está anotado en esta transparencia, y entonces, bueno, y ahora vamos a hacer la cuenta. Solo les quería comentar que en los libros, y en muchos van a escuchar hablar de
Kirchhoff, y hay que decir algo de Kirchhoff. Resulta que Kirchhoff, que era un profesor en Königsberg, en una universidad de Prusia, una de las potencias mundiales en el siglo XIX, estaba recontra preocupado porque decía que estos principios de Huygens y de Fresnel no estaban basados para nada en lo que ya en ese momento, a la última mitad del siglo XIX, se sabía, y que la luz era una onda electromagnética y que era una oscilación, se pensaba que era una oscilación del éter, de una cosa, de un medio elástico llamado éter, pero todos tenían claro que era una oscilación transversal de algo. No se sabía bien, y sí, eran los campos electromagnéticos, pero se pensaba que se necesitaba un medio. Bueno, no importa, todo eso le hacía mucho ruido a Kirchhoff y se daba cuenta que estos principios de Huygens y de Fresnel no estaban basados para nada en la ecuación de ondas. De la teoría de las ecuaciones de Maxwell se llegaba a la ecuación de ondas para los campos electromagnéticos, y entonces él pensaba, y lo que es súper lógico de pensar, es que, bueno, si Huygens y Fresnel, estos principios son correctos, tendrían que poder deducirse de las ecuaciones de onda del electromagnetismo. Entonces, se dedicó a ver si podía obtener unas ecuaciones a partir de las leyes, de las ecuaciones de onda. ¿Sí? Entonces, bueno, una simplificación es que usó las ecuaciones de onda escalares, y entonces ya hay algo que está mal, pero bueno, hasta ahora estamos trabajando con escalares y eso no nos debería preocupar. Trabajó con escalares, y trabajando con escalares y con versiones tipo teorema de Gauss, estas cosas que relacionan la divergencia con una integral, la integral de la divergencia con el flujo de un vector, estas cosas que seguramente deben haber visto en alguna matemática o estarán por ver, y que no vamos a ver acá, no vale la pena, pero se los quiero mencionar, que Kirchhoff se dedicó a hacer eso y finalmente obtuvo una expresión integral que es muy parecida a esta expresión integral que está acá. ¿Sí? Es muy parecida a esta expresión. Con algunas diferencias. Es más, le sale a él, logra, y creo que por eso merece mencionarse, le sale dos cosas. Primero, un factor se llama factor de oblicuidad, que es este coseno de θ más 1 sobre 2, que es un factor que anula las perturbaciones para atrás. Entonces, soluciona uno de los grandes problemas de la teoría de Huygens, que había que decir que emite para adelante y que no emite para atrás. Bueno, directamente a él le sale este factor, coseno de θ más 1 sobre 2, que anula las cosas que van para atrás. Y eso se mete adentro de la integral. Y en el resultado que obtiene Kirchhoff, también hay una diferencia súper importante, y como él usa estos teoremas de que la integral de la divergencia en un recinto resulta igual al flujo del vector en la frontera del recinto, lo que obtiene es una expresión integral para el campo en cualquier punto en términos del campo en los bordes del recinto. Pero, aunque parezca sutil, es importante. La diferencia es que no va el campo incidente como lo pusimos nosotros y como vamos a seguir trabajando nosotros. Lo que va es el campo total. Y el campo total, claro, no es el campo incidente. Nosotros estamos haciendo la hipótesis de que es el campo incidente. Pero en realidad, si lo tratáramos con un problema de ondas, con condiciones de contorno y todo, la onda incidente produce una onda reflejada y una onda transmitida, y entonces el campo en la abertura no es solo el campo incidente.
tiene aportes por ejemplo, de qué material está hecha esta abertura. No le tiene que dar lo mismo que esto sea oro o que esto sea cartón. Entonces, bueno, por eso lo que va en la integral de Kirchhoff es dos diferencias fundamentales. Una es el factor de oblicuidad, otra es que en vez del campo incidente va el campo total, que no se conoce, entonces mucho no sirve. Entonces por eso vamos a Huygens-Fresnel, donde se aproxima el campo total por el campo incidente. Y después una tercera cosa que le dio a Kirchhoff, y que era una ventaja, es que sale la constante de proporcionalidad, que a nosotros la pusimos en este E0. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando dijimos que el diferencial de perturbación era proporcional? Acá, proporcional y en fase, y pusimos una constante. Y esa constante no sabíamos cuánto es. Bueno, en la teoría de Kirchhoff sale cuánto es. ¿Sí? Este es el trabajo original de Kirchhoff, que está en una revista alemana, como casi todas las cosas de esa época. Y si bien yo solo sé alemán un poquito técnico, cualquiera puede reconocer que el trabajo empieza diciendo que lamentablemente los principios de Huygens y de Fresnel, que lamentablemente toda la teoría de propagación de los rayos, la reflexión y la refracción y todo está basado en Huygens y Fresnel, que no están bien fundamentados. O sea, ese es el comienzo de su trabajo. Y que entonces sería bienvenida una teoría que tuviera en cuenta, y acá está la otra cosa que subrayé, las hipótesis de estas palabras alemanas que son mezcla de dos, teoría de las ondas, de una teoría ondulatoria. Sería bueno tener una expresión a través de una teoría ondulatoria. Entonces, bueno, en resumen dice, Huygens y Fresnel no están basados en nada muy riguroso que digamos, estaría bueno que estuviera basado en algo ondulatorio, y acá estoy yo y les vengo a contar que hice algo que está basado en lo ondulatorio. Y entonces este es el trabajo de Kirchhoff, que ven que se recibió lo recibieron en la revista en 1882, y que resulta que está mal también, o sea, no está, tiene ciertas dificultades, en particular una de las dificultades más grandes para usarlo en cosas de interacción entre ondas y materiales, es que no tiene en cuenta la influencia de los materiales. Entonces, sirve, sin embargo, funciona muy bien en muchísimas aplicaciones, eso es lo asombroso, y acá hay un libro que salió en 2016, donde se traduce por primera vez del alemán al inglés, así y anotado, todo ese trabajo de Kirchhoff sobre la teoría de la luz. Y me parecía relevante contarles esto, y es que en una crítica, en un resumen, dice que este libro tiene una discusión de por qué la teoría de Kirchhoff se las arregla para producir resultados rigurosos a pesar de estar mal. In spite of being wrong. A pesar de estar mal, da resultados mal en el sentido de que no es perfecto, no es correcta. Tiene un montón de aproximaciones y cosas que no aplican en muchas situaciones. A pesar de eso, dar resultados correctos en muchas situaciones, y de hecho en todo este análisis y en este diseño que les mostré de lectores de barras y cosas así, una de las aplicaciones una de las aplicaciones tecnológicas más importantes de la difracción de Fraunhofer está ahí, en el reconocimiento óptico de caracteres, en el reconocimiento de imágenes,
los satélites que espías o que tratan de hacer relevamientos usan esta difracción para reconocer objetos, porque es más fácil reconocer la transformada de Fourier que reconocer el objeto en una computadora. Bueno, nada. Y acá en un comentario del libro dice, aunque los editores reconocen que no pueden presentar una explicación, una única explicación para la extraña resiliencia, ¿no? Sería como, ¿cómo esta teoría de Kirchhoff es capaz de seguir produciendo buenos resultados a pesar de que no es correcta? Y dice que esto es un intento de resolver uno de los acertijos más persistentes en la historia de la física. Sí, es ese, que hoy en día, o sea, yo por ejemplo trabajo en temas que tienen que ver con cosas parecidas a estas, pero vistas desde el punto de vista de la teoría electromagnética. Y sé que la teoría de Kirchhoff hay un montón de casos en que no funciona. Y entonces, pero hay gente que la sigue usando y en muchas situaciones funciona bien. Por ejemplo, eso que le digo, todas las aplicaciones que tienen que ver con reconocimiento óptico o con procesamiento de imágenes. Bueno, nada, entonces, por eso no voy a ver todos los detalles de la teoría de Kirchhoff. Lo único que quiero que sepan es que esencialmente es el Huygens-Fresnel, con el factor de oblicuidad y con la onda total, no con la onda incidente. Y con un factor que predice el factor de proporcionalidad. Ahora, si estamos interesados en intensidades relativas, vamos a seguir usando el Huygens-Fresnel, y entonces acá en la integral vamos a poner si incidente, y el primer ejemplo que vamos a ver es una abertura. Este es el plano XY, este plano gris que está acá es el plano XY. Ven, acá está el diferencial de área, diferencial X, diferencial Y. ¿Sí? Esto tiene ancho A y altura B. Estos planos blancos que están dibujados atrás son los planos del frente de onda incidente, que corresponde a la fuente puntual colocada en el foco de la lente, que no la dibujé. Acá no está en este dibujo es del Hedge. O sea, no. Y entonces, bueno, acá tenemos el eje X' y', el plano X' y acá tampoco está dibujada la lente del medio. Y este es el punto de observación. Entonces, nada, lo que hay que usar es esta integral. Para calcular la perturbación en el punto P, tengo que hacer esta integral que me da la amplitud compleja de la perturbación. Y el módulo al cuadrado de esta integral me va a dar la intensidad. En el campo incidente, como función de XY, tengo que poner una constante, porque los planos, el campo incidente vale lo mismo en todo plano que ilumina la rendija. Entonces, me queda y otra cosa, lo que ya lo mencionábamos antes, pero lo recuerdo, es que el delta de XY es 0, también porque todas las fuentecitas elementales se prenden a la vez. Entonces me queda la integral de a la I kxx más KII. Diferencial X, diferencial Y. Pero esta exponencial la puedo factorizar en dos exponenciales. Una que tenga e a la I kxx y otra que sea e a la I k sub I. Y entonces esta integral doble se transforma en el producto de dos integrales, porque voy a tener la integral de e a la I kxx diferencial X por la integral de e a la I k sub I diferencial Y. Pero la integral
de KXX es la que hicimos cuando sumamos todas las fuentes en una línea. Y tiene la misma, y me da el seno cardinal, seno de algo sobre algo. Es decir, que cuando calcule la intensidad en el plano X grande y grande, en el plano de Fraunhofer, la intensidad va a ser el producto de dos funciones. Una función que solo dependa del Kx y otra función que solo dependa del Ki. Y entonces es el producto de dos senos cardinales. Es decir, que acá voy a tener, en vez de tener solo un seno cardinal con simetría, lo que voy a tener es el producto de los senos cardinales. Y entonces, bueno, acá tendría que dibujar la intensidad como función de X grande y grande. O lo que es lo mismo, la intensidad en función de dos ángulos, de la inclinación para arriba y de la inclinación en la horizontal. O dos ángulos de esféricas, no importa. Acá está o sea, el beta prima juega el mismo papel que el beta antes, que era un medio de K por B por el seno de θ. Entonces acá está el 1 medio, este 2 de acá, el K por B y el I grande sobre R, I grande sobre R es el seno de un ángulo. Es el ángulo así en la dirección de la vertical. Y el alfa prima también juega el mismo papel. Sería un medio de K por A ahora, de K por A, por X sobre R. Y el X sobre R ahora es un ángulo así en la horizontal. Entonces, lo que tenemos es el producto de estas dos funciones que está graficado acá. ¿Sí? Acá tendremos la intensidad en el eje vertical y en los ejes horizontales, estos dos ejes, tengo alfa prima y beta prima. O lo que es lo mismo, X grande e Y grande. ¿Sí? Y entonces, bueno, todas las propiedades que sabemos de la función sinc, las usamos, tiene los ceros en pi y en menos pi, y en 2pi y en menos 2pi. En este máximo está concentrado casi todo. Y entonces, bueno, acá tendría la mancha, ¿sí? Cuando la fuente en el infinito pasa por una lente y esa lente está diafragmada por un diafragma rectangular y después pongo otra lente acá, resulta que no tengo un punto, como dice la óptica geométrica. La descripción geométrica dice que tendría un punto acá. Resulta que no tengo un punto, tengo este manchón. Entonces, una de las cosas fundamentales de la difracción es que estos manchones, entonces, limitan el poder resolvente de un sistema óptico. Uno puede diseñar un sistema de lentes, espejos, creyendo que es un sistema súper preciso y que me va a dar unas imágenes fantásticas y que voy a resolver unos microbios y que voy a ver con el microscopio los virus, y resulta que después voy y si uso el microscopio veo que en realidad si no tuve en cuenta la difracción voy a ver un manchón. Y entonces, si hay un virus acá y otro virus al lado, si me dieran puntos los vería, pero como no me dan puntos, sino que me dan estos manchones, va a estar ese mismo criterio que conté del criterio de resolución de Rayleigh, y tendría que ver cuán cerca están los manchones entre sí respecto al ancho de los picos. Y de ahí surge el criterio de resolución de Rayleigh, que ya lo vimos en la clase pasada en el caso de las n fuentes, ¿no? Pero acá también aplica. ¿Sí? Este sería, claro, y después
aplica el ejemplo que di, aplica, lo que pasa es que las lentes no son rectangulares como está acá, sino que las lentes son, en general vienen en una montura circular, y entonces en los telescopios o en los microscopios lo que limita es una abertura circular. Para una abertura circular el resultado es cualitativamente idéntico a este. Lo que pasa es que la integral no la podemos hacer tan fácil con un diferencial x, diferencial y factorizar. La vamos a hacer la próxima clase. Hay que usar, por la simetría circular, nos pide que usemos coordenadas cilíndricas. Y entonces se va a complicar un poquito la integral. Pero el resultado es cualitativamente el mismo que este. La abertura circular me va a dar un manchón en el medio y otros máximos secundarios, y van a tener simetría de rotación. Es decir, que en vez de las franjas del sistema de diagrama de difracción, en vez de ser estas cositas, estas manchitas que están acá, van a ser anillos. ¿Sí? Sí, después lo voy a poner en el apunte, Alan. Eso. Bueno, y acá tienen, por ejemplo, esto sería el diagrama de difracción de una abertura cuadrada. Fíjense, y eso es casi cuadrada, porque las localizaciones son similares. En cambio, este de acá este dibujito es la abertura, más o menos. En cambio, para una abertura más alta que ancha, fíjense que el diagrama de difracción tiene manchitas que son más anchas que altas, justamente porque la localización es inversamente proporcional en el plano de difracción, es inversamente proporcional a la localización en el plano del obstáculo. ¿Sí? Entonces, bueno, la clase que viene jugamos un Kahoot de interferencia. Entonces. Quedamos así. Hola Paulina. Hola Ricardo, ¿cómo ¿Qué estás? tal? Entonces terminamos acá y nada, vamos a relajarnos un poquito y después vamos a hablar del tema, un poquito del tema del trabajo numérico, consultas del trabajo numérico. Esperamos a María Luz y a Milton. Bueno. El viernes, entonces, no sé muy bien. Una posibilidad es hacer consultas numéricas también. Pero bueno, les voy avisando. Después lo charlamos. Si alguien tiene algún comentario. Nunca les pregunté, ¿qué tal la reunión esa que citaron para el miércoles pasado o el otro? Ya no me acuerdo. ¿Vos escuchaste algo, Paulina? No, no sabía ni que había una reunión. ¿Reunión de qué? ¿Eh? ¿Reunión de qué? Ah, había una reunión que citaron a todos los alumnos, con los codepers creo que era, y con estudiantes avanzados.
Creo que lo habían invitado a Milton también. Ah, me acuerdo que lo charlamos. Sí. Dale. Sí, Flor.